Y es un hombre que le pasan los años y yo lo sigo viendo intacto. Igual lo veo yo. Para mí siempre es un placer saludar a nuestro amiguito, como se le dice de cariño, César Quintanilla. Bienvenido César Quintanilla al Macaneo TV. Placer, tome asiento. Qué gusto recibirlo, amiguito. Muy amable. Tome asiento, por favor. Esa voz, ¿verdad? Esa voz que está plasmada en Humilde. todos los hondureños. No, no es banquillo, César es un zancudo. Ya que hablamos del medio ambiente, es un zancudo. Mira, así le llamamos nosotros zancudo Yo también. protejo los animales, no pueden Sí. estar en un... No, es broma. Mire, me llamó la productora y me dice, lo quiero invitar a un macaneo. Fíjese que yo soy un hombre de paz, le digo, yo no puedo andar en esos macaneos. Unos relajos. En la televisión, peor en la televisión, Sí, la gente me va a ver ahí en esos macaneos. Sí. Pero este es un macaneo encantado. del bueno. Este es un macaneo del bueno. Del pero bueno. estamos aquí. César, ¿cuántos años ya como profesional? Bueno, yo quiero explicar que en los medios de comunicación yo tuve mis inicios en la radio. Yo estuve en 4 radios previo a estar en la televisión, pero la gente solo me reconoce realmente de la televisión porque este año cumplo exactamente en agosto, el 1 de agosto, 30 años de estar en Televicentro. Wow. O sea, yo debuté en la televisión en Televicentro y sigo en Televicentro. Ha sido toda una carrera, ¿verdad? Parece Una vida. Sí, yo iba ingresando a mi primer año a la universidad para estudiar abogacía. Y fue cuando comencé en la televisión. Pero César, nunca me quise apartar de la abogacía porque mi abuelo era abogado. Entonces, y él me decía, mira, tenés que estudiar para abogado. Salite a los medios. Más bien él no estaba de acuerdo. César, o sea que usted es abogado. Abogado, sí, con orientación en Pues Derecho eso Penal. no me lo sabía yo. Sí, bueno, mi primera chamba. Mi primer título es maestro de educación primaria. Y ¡Wow! mi segundo título es abogado en orientación en Derecho Penal. Y luego, para relacionarme con los medios, yo me estudié una maestría de Mercadotecnia. Y luego me fui a una maestría de Cambio Climático, especializaciones, porque ya vi que esta era mi línea y que era el legado, ¿verdad?, que podría dejar al entender qué era el cambio climático y la amenaza que representaba para todos nosotros. César Quintanilla carga sobre su persona un currículum realmente envidiable. Súper. O sea, César, yo recuerdo, siempre yo he sido consumidor de los medios porque nací con esa curiosidad, pues he consumido todo y la figura de César yo la vi en teatro, ¿no? Cierto, Una cierto. faceta de teatro. 6 obras de teatro, sí. Como 6 Mauricio obras de Medina, teatro. sí. Sí. Además de eso, por supuesto, César fundó Fútbol a Fondo. Fue de los que comenzó el proyecto de Fútbol a Fondo. Estuvimos en el inicio. De hecho, yo le presenté un proyecto a don Rafael Ferrari y luego con Rafael Villeda se hizo el proyecto realidad. De hecho, no se llamaba Fútbol a Fondo, se llamaba Noticiero Deportivo TVC. Y unas semanas antes él me llamó y me dice, mire, le vamos a poner fútbol a fondo a todo porque estamos aprobando también un proyecto para Juan Carlos Pineda Chacón. Entonces le digo, no, porque es que yo lo que quiero es apoyar también a otras disciplinas deportivas. Entonces me dice, no, siempre apóyelos, pero lo suyo va a ser fútbol a fondo noticias y lo de él fútbol a fondo análisis. ¿Quién no se iba? ¿Qué cosas? Y que me da un poco de impaciencia. ¿Quién no se esperaba todo el noticiero TN5 Estelar para esperar el resumen deportivo de César Quintanilla? Sí. Fíjese que Eso es todo en los deportes. es cierto. Les informó César Quintanilla. Sí. Hasta la próxima. De hecho, en los noticias lo que más me gustaba, el estado del tiempo y los deportes. No, y la frase del estado del tiempo, recuerden, los queremos como Siempre los quiero como televidentes y no como noticias. ¡Qué frase esa! Que han quedado plasmadas, pa. César, ¿estás consciente de que has crecido como profesional sin estar vinculado a ninguna controversia y tu persona está como que casi intacta y que lo que más se reconoce de vos es prácticamente eso, tu trabajo? Yo creo que todos los que hemos estudiado comunicaciones y vemos figuras que cumplen con su función y son constantes en la misma, uno de ellos es César Quintanilla. No, gracias. Bueno, es que la idea siempre ha sido, verdad, genuina y más en este tema de cambio climático. Yo antes, soy sincero, cuando yo comencé la meteorología era porque quería salir en televisión, ¿verdad? Que era lo que nos gustaba, lo que estábamos en radio, entonces Claro. yo quiero estar en televisión. Y me dice, piensa en algo. Comenzaba TN5 y me dice, piensa en algo. Entonces yo decía, ¿qué puede ser? Bueno, en la radio, ¿será que información de farándula? Porque yo pasaba leyendo revistas de farándula.
y me decía, no es para el noticiero. Deporte, ya tenemos deporte. Y un día estaba en mi casa y estaba viendo el noticiero Univisión. Ok. Y ahí sale mi inspiración justamente para la parte meteorológica, que salió el segmento meteorológico de ellos. Y yo dije, aquí en Honduras nadie da el pronóstico del tiempo. Ahí está el toque. Entonces vine a proponérselo a la directora Rosana Guevara. Y entonces me dije, Rosana, oye, eso está buenísimo, todas las televisoras de Estados Unidos lo tienen, tenemos que tener un estado del tiempo. Entonces me dice, pero ¿y cómo vas a hacer? No, voy a estudiarlo. Bueno, pues proponé y ya trajo un productor y todo. Al inicio yo me compraba una resma de papel blanco y yo dibujaba el mapa. O sea, estábamos tan pobres con la tecnología, ¿verdad?, que yo dibujaba el mapa y me habían comprado 3 marcadores, un rojo, un amarillo y un azul. El sol. Entonces yo, una vaguada de tal, un frente frío tal. Entonces, así como era más o menos la figura de estos fenómenos, así los hacía. Y luego me tomaban con una cámara, se pegaba el mapa en una pared y me sumaban a la computadora. Entonces yo aparecía en ese mapa, César, que yo pintaba. O sea que podemos atribuirte como el pionero presentador del estado del tiempo. Digo presentador, aunque ahora sí estás prácticamente formado en ese campo en Honduras. Sí, en ese momento. ¿No se hacía antes? No se hacía ningún noticiero. ¿En qué año fue eso? Lo hacía hace en el 30 94. años. Sí, 30 años. Wow. Bueno, entonces no existían ni los mapas, o sea, uno los miraba, pero en las televisoras internacionales. Uno miraba las nubes, va a llover. Ahora ya. Vamos a ver el norte, decía mi pueblo. Uy. Yo iba, por ejemplo, al servicio meteorológico que estaba en el aeropuerto. Y tomaba horas y horas ahí en aprendizaje. Me encontraba con algunos meteorólogos que eran envidiosos, y decían, no. Y yo escuchaba, yo llegaba para aprender y decía, ahí viene ese hipote, así. Wow. Y entonces yo me aguantaba todas esas humillaciones porque decía, bueno, lo que yo aprendo nunca me lo van a quitar. Y sí hubo una persona de apellido Planas que lo recuerdo porque este señor tenía 40 años. Y él empezó a enseñarme cómo leer las cartas meteorológicas, mapas de humedad y todo ese conjunto de fenómenos que tenía que conocer a cada uno, sus características. Y luego me apasioné tanto que empecé a estudiarlo ya a nivel profesional, aprendí con ellos y luego me fui al Centro del Trópico de la NASA. Ya se apoderó. Un aprendizaje brutal, ¿verdad? Fui 2 veces al Centro del Trópico de la NASA y en la segunda vez un científico nos puso a desarrollar en computadoras herramientas para enfrentar el cambio climático. Wow. O sea, y entonces ahí dije, el cambio climático. Primera vez que escuché el tema cambio climático. Que ahora está. Entonces, ya al conocer las características del fenómeno y todo cómo iba avanzando y la amenaza que representaba, entonces yo dije, no, me voy a estudiar una maestría en el tema. Entonces, ¿dónde te formaste con la maestría, César? En el centro de cambio climático. Bueno, la maestría es con una Universidad Europea del Atlántico, Okay. que uno hace la maestría y también tiene la posibilidad de ir a estos organismos internacionales. Entonces luego saqué 3 especializaciones, tanto del cambio climático, el impacto en las zonas, en las ciudades, el impacto del cambio climático en los niños y todo el sistema climático a nivel global. Ahora sí, ya entramos a lo que el final, porque es muy bueno la retrospectiva y sobre todo reconocer quién es César, ¿verdad? César, ¿cómo está la situación del cambio climático en el mundo y rápidamente, pero profundamente en Honduras? Mire, es una crisis climática. Ya ahorita el tema es debido a muerte. Es una emergencia. Es una emergencia climática. Sí. No podemos estar jugando. Yo me asombro cómo vamos a las cumbres mundiales de cambio climático. Yo he ido a 8 cumbres mundiales de cambio climático. Lastimosamente voy porque tengo una iniciativa propia. Pero la gente que va de mi país, que va a participar en las negociaciones climáticas, yo me asombro cómo es posible que regresan después de conocer las realidades y no se hace nada en nuestro país. Wow. Pasan los años y no se hace nada. La gente que va de Europa regresa a sus países a accionar en el tema de cambio climático. Claro. Y aquí no se dan pasos. Entonces la crisis es profunda. ¿Por qué? Porque el calentamiento se ha acelerado. Y lo que representa el calentamiento es que tiene enfermo a nuestro planeta. Y cuando usted está enfermo, el médico inmediatamente le baja la fiebre. Y nosotros al contrario, no hacemos esa labor de médico, sino más bien le estamos como metiendo más fuego, más calor. Entonces hemos llegado a un punto de no retorno en cuanto al calentamiento. ¿Por qué digo esto? Porque ya el sistema climático se empezó a calentar por sí solo, porque hay una retroalimentación.
A mayor calentamiento, mayor evaporación. El gas, el vapor suspendido en la atmósfera se convierte en el gas principal para atrapar calor y devolverlo a la tierra. Y así, entonces por eso usted ve que los incendios forestales se han masificado, porque ya están como cajas de municiones. Le extrae el calor, toda la humedad a los bosques, y a la menor chispita, entonces hemos tenido una cantidad de incendios. Si hablamos de la tierra, nosotros estamos en la cintura, en el trópico. Sí. ¿Es aquí donde se sienten más severas las cosas? ¿O es una sensación que sentimos que el cambio climático, hay gobernantes que en sus discursos dicen que la culpa es del primer mundo o de las grandes potencias y que nosotros realmente somos víctimas de? ¿Es cierto esto? Y nosotros, al final en el trópico es donde más se siente esto. Sí, es que hay responsabilidades, de responsabilidades a responsabilidades. Sí. Algunas responsabilidades son demasiado severas, como las de Estados Unidos, China, Europa, que han sido países que se industrializaron, se desarrollaron a base de gases de efecto invernadero, es decir, por quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Entonces, nosotros somos subdesarrollados, pero siempre emitimos, nada más que las emisiones que hacemos es de 0.05%. ¿Y por qué es importante hablar de las emisiones? Porque justamente son esas emisiones las que nos han puesto como una especie, para que lo entendamos, como un domo sobre la cabeza, arriba, que no deja que la radiación solar, cuando los rayos del sol tocan la Tierra, hay una radiación infrarroja que sube. La mayoría antes se escapaba y otra rebotaba en las nubes y nos dejaba una temperatura global apta para la vida. Y ahora lo que sucede es lo contrario. Ahora no se va nada al espacio y todo queda rebotando. Entonces estamos como embolsados en esos gases de efecto invernadero, y entre más emitimos, más gruesa se vuelve esa capa. No hay retorno. No hay retorno. Entonces, ¿qué urge? Adaptarnos, pero adaptarnos no es como aquí me siento a esperar, no, a tomar acciones, proyectos que nos hagan sufrir menos. Yo hoy miraba, pero con miedo, y lástima que no lo tengo para mostrarlo a la teleaudiencia, pero por lo menos para que lo vean ustedes aquí en el estudio, les voy a mostrar esta imagen científica. ¿Y qué dice esta imagen científica? En estas partes negras que usted ve ahí, todas esas partes negras, ¿sabe qué dice? Que son las zonas que se volverán inhabitables en las próximas décadas. Y mire cómo está Centroamérica. Sí. ¿Cómo estamos nosotros? Total. O sea, donde la vida no va a ser posible. Y usted podrá pensar, bueno, faltan muchos años. No, es que ya está ocurriendo. Ya está caminando un desierto. O sea, tenemos más de 100 municipios metidos en el corredor seco. Espéreme, pero voy a hacer zoom en Honduras. Porque no es todo Honduras, ¿ah? Estamos hablando del sur y el norte. Aproximadamente. Miren, este es un mapa que César tiene en su teléfono, con el permiso de César. Sí, sí, claro. Y ahí muestra las zonas que van a ser inhabitadas dentro de ¿cuánto, César? En las próximas décadas, es decir, estarán así en 2070. Okay. Pero no quiere decir que hasta 2070 veremos los cambios. Es que ya el proceso va en camino. Oye, pero El Salvador está casi nítido. Bueno, miren, la mitad. Panamá y Costa Rica están casi que... Sí. Pero Honduras prácticamente solo la franja del centro y ya luego arriba y abajo, como dice Aniceto Molina. No, en serio. Que preocupante. No, César, y como dice César, no hay que esperar los 70 años. No hay que esperar que lleguen los 70 años tampoco. Desde que yo entré en la cabina, yo le decía, me dice, ¿cómo estás, César? Pues en estrés climático permanente. Sí. Porque al estar monitoreando todos los días los laboratorios de la NOAA, que es la agencia que vigila el espacio y los océanos, uno mira cómo hay una migración, pero en millones, masiva, de criaturas que están huyendo para todos lados. Y en tierra, nosotros los seres humanos estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que solo vemos la gente que viene huyendo de Sudamérica, los que van de Centroamérica. Pero si usted va a Europa, mira toda la gente que está migrando de África y de otros continentes. Sí. Es decir, estamos como termitas, ya nos comimos en nuestro lugar, entonces vamos a comer en otro lugar. Pero el problema es que es un problema global con repercusiones locales. Entonces, donde usted se vaya, va a ir a sufrir. César, se va a Europa, se está muriendo la gente por golpes de calor, hasta 35,000 personas al año. Esta semana, ¿verdad? Hubo en Estados Unidos varias víctimas por estos golpes de calor. Y esta semana hubo una víctima en nuestro país por golpes de calor. El año pasado, en junio, hubo 7 víctimas en el Valle de Sula por golpes de calor. César, si nos vamos a lo cotidiano, aterrizando en Honduras, ¿cuáles son los principales emisores que favorecen al sobrecalentamiento? Bueno, la industria, ¿verdad? Sigue moviéndose. Por ejemplo, la generación de energía, la mayoría es con
térmicas. Sí. Y nosotros escuchamos increíble, ¿verdad? Que en lugar de cambiar eso, ustedes escuchan que dice que desde el gobierno se anuncia con mucha alegría, por ejemplo, que se están subsidiando los combustibles y la gente se alegra y yo digo, se están subsidiando nuestra muerte. Que le van a ¿cómo se llama? Que van a abrir tantos megawatts con una térmica en tal lugar. Eso quiere decir con millones de petróleo, de barriles de petróleo que van a quemar. Sí. Y cuando el sol tiene la capacidad de darnos la energía 7 veces de lo que necesitamos. Deberíamos de aprovechar el viento, sol y agua. Sí, y también el calor mismo de la tierra, que hay ahora producción de eso. Y lo otro importante, la basura. Los residuos de basura en este momento representan a nivel mundial, en ese pastel de emisiones, un 5%. Y solo en Tegucigalpa, todos los días, pero dato oficial, no inventado, todos los días salen 80 toneladas de basura diarias. Usted multiplíquelas por 30. ¿Qué está haciendo República Dominicana? Toda esa basura va a 13 fábricas y la convierten en energía limpia. Y la que no es inflamable, la reciclan para darle vida y otros productos. Todo se llama economía circular. Desarrollo sostenible. Sí, desarrollo sostenible. Y la economía circular es que todo es importante, porque como los recursos, ahorita solo tenemos ya en recursos, nos hemos comido el 67% del planeta, como los doy como dato, solo tenemos un 33% de espacios disponibles en el planeta. El resto ya lo acabamos. Entonces, como se va limitando los procesos industriales porque tienen menos recursos, entonces ahora tenemos nosotros que cuidar lo que tenemos. Entonces yo me asombro cuando se dice que va a haber una cárcel para presos. En la Isla del Cisne. En la Isla del Cisne. Cuando ¿cuántos millones? No, pero más que eso, el santuario natural que vamos a sacrificar. Sí. Y si les digo que tenemos solo el 33% disponible y que nos comimos ya el 67%, tenemos que cuidar, pero como tesoro lo que tenemos. Pero estamos viviendo como que vamos a ser eternos, como... Vamos a llevar termitas allá. Sí, como cuando yo no tenía conocimiento y le decía a mami, yo riego las plantas porque ella tiene su jardincito, entonces, pero la picardía era mojar a mis hermanas. Entonces, pero yo siempre creía que el agua era un recurso infinito, que nunca se iba a acabar. Y ahora sabemos que es realmente finito y que está terminando. No, dígaselo a nosotros. Que es lo más importante. Tenemos más agua arriba que abajo. Increíble. Si usted mira todos los ríos, yo ando dando conferencias dentro del país porque estoy seguro que solo con educación, ¿verdad?, vamos a mejorar esto, o por lo menos vamos a sufrir menos. Y me estoy inclinando por los niños y jóvenes, porque son los herederos del planeta. Entonces yo les digo, miren, tenemos que accionar, tenemos que, ustedes tienen que levantar esa bandera porque ya los adultos no lo van a hacer. Entonces ahí miro, la queja en todos lados es... Mira el río que antes era así, ahora es un hilo. Bien lo vemos, bien lo sentimos, pero no aprendemos y nada hacemos. Y es algo muy preocupante, hay que ponerle ojo a esto, señores. Gracias, César Quintanilla. No, encantado. Deberíamos de tener una plática y yo creo que aprende. Esto es lo más importante de lo más importante. Yo les quiero dejar un mensaje. Asumamos nuestra responsabilidad social individual. En casa reduzcamos el consumo de energía, el consumo de agua, compremos productos que no vengan de lejos, porque entonces somos cómplices de esa gran huella de carbono que traen por el transporte que vienen los productos del extranjero. Y no botar basura, correcto, darle otro uso a todos los productos, y ya que afectamos tanto a los animalitos, atendámoslos. Hay animalitos que están muriendo por sed en este momento. Pongamos en las afueras de la casa un recipiente con agua, atendamos a esa naturaleza que nosotros hemos afectado, y la empresa privada ya deje de hacerse la vista gorda. O sea, solo enriqueciéndose con el capital natural y no le devuelve nada a la sociedad. Por favor, asuman su responsabilidad, y el gobierno, amárrese los pantalones. Ya no estamos para hablar con palabritas tibias. Es una realidad y todos lo estamos padeciendo. Acción. Muchas gracias, César Quintanilla, experto y por supuesto ¿Va a haber frente frío en Semana Santa? Es un frente frío estadístico. Sí, es que escuché las noticias. Vamos con el estado del tiempo con César Quintanilla. Es un frente frío estadístico que siempre llega en Semana Santa, y por lo menos 3 días de Semana Santa borra el sol, ¿verdad? Los frentes fríos en su parte delantera traen humedad. Entonces el impacto es sobre el noroccidente normalmente, que es donde afectan con lluvias. Bueno, en este caso diría que benefician, ¿verdad? Pero como la gente quiere sol cuando se va a la playa, llega y afectan con lluvias, y aquí en el centro refresca un poco, pero como estamos todavía bajo el fenómeno del Niño, no va a ser tan fuerte. Va a bajar, pero no se va a sentir mucho, porque, repito, el fenómeno del Niño se extiende hasta mayo, y después pasamos a la Niña, que vamos a tener del mitad de año para allá
una temporada activa de huracanes y mucha lluvia en nuestra región porque nuestro Atlántico, nuestro Caribe está muy caliente. Como consecuencia de... Bueno, César, y recuerden, y recuerden, siempre los quiero como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. ¡Yes, sir!